Hola, mi nombre es Aura María Ospina y bueno, voy a desarrollar la parte del cultivo cerrado o cultivo dentro de invernadero del cultivo de fresa o Fragaria ananasa. Bueno, en cuanto como a su estructura y fisiología, la fresa es una planta de la familia de las rosáceas. Estas son un tipo de hierba. La fresa es una planta perenne que entre sus características tenemos que su raíz es una raíz fasciculada donde tiene diversas raíces primarias y a su vez las raíces secundarias. En fresa la profundidad de las raíces es no mayor a 40 centímetros. Las flores de esta planta pueden ser flores perfectas o hermafroditas, así como puede que tenga flores solamente masculinas o solamente femeninas, es decir, flores imperfectas. De las flores perfectas es que se tiene, es posible que prolifere bien la fresa como tal, el fruto. En las hojas tenemos que son una característica especial y es que son hojas con un mayor número de estomas. Entonces es una planta muy susceptible a transpiración y a, digamos, como intercambio de agua, porque tiene muchos más estomas por milímetro cuadrado de la superficie foliar. Eh, una de las características de la planta de fresa es que cuenta con rizomas y estolones. Aquí en esta imagen podemos ver que los estolones son estas extensiones de la planta en donde ella lleva una estructura nueva para extenderse y sembrarla alrededor. Es como un tallo modificado en donde ahí va como una planta mucho más joven con la raíz para que se desarrolle y se extienda. En las labores del cultivo de fresa es recomendable podar estos estolones, dado que pues estos lo que ocasionan es quitarle nutrientes y energía y agua a la planta. Y pues en el cultivo de fresa en invernadero se maneja todo forrado con poliéster, con plástico. Entonces, pues la idea no es permitir de que crezcan plantas nuevas. Esas son como las características fisiológicas y estructurales de la planta de fresa. Bueno, avanzando un poco más hacia el tema del fruto, el fruto es muy importante de que dentro del desarrollo de la planta no toque el suelo, es por eso que dentro del invernadero se maneja con este plástico, por llamarlo así. Es un fruto falso, se denomina fruto falso dado que pues la fresa en sí misma es el desarrollo o la parte digamos que se hincha del receptáculo de la flor. Acá tenemos un ejemplo, es de otra flor, este ejemplo aquí, pero entonces esta parte de la flor es la que se prolonga y la que da origen a la fresa. Entonces es una fruta falsa. Bueno, la densidad de siembra que se maneja esta, en este invernadero es de 35 centímetros de separación con unas estructuras de invernadero por hilera era única, eh, con una siembra de fresa única. No se manejan dobles ni tres bolillos ni nada, sino única por la hilera de la estructura. Y con 2 metros de separación para el pasillo. Entonces nos da de que dentro de una hectárea de invernadero se tendrían 14.288 plantas en promedio. En época de siembra es un tema que no es tan relevante, se puede sembrar en cualquier época, dado que pues es un invernadero. Si fuera en un campo abierto, pues lo ideal sería sembrarla en época de invierno para que se pueda cosechar en verano. La planta tarda más o menos 10 meses en desarrollar un fruto completo y producir. El tipo de suelo que requiere la fresa es una buena cantidad de materia orgánica, un pH balanceado y requerimientos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre y por supuesto los elementos menores.
Eh, dentro de estos invernaderos está muy controlado todo ese tipo de cosas, así como está instalado el riego. Bueno, la planta que se identificó es el ácaro de ciclamen o Phytonemus pallidus. Es un ácaro pequeño, es difícil de percibir a la vista. Un ácaro ciclamen adulto mide como máximo 25 milímetros, eh, adulto macho, mientras que la hembra mide un poco más, siendo el adulto apenas el 75% del tamaño comparado con la hembra. Su aparato bucal es perforador y succionador. Él se instala en las partes apicales de la planta, como donde nacen las nuevas hojas y los nuevos cogollos, y pues son las partes más tiernas de la planta de fresa, donde puede alimentarse y absorber la savia. En cuanto al ciclo biológico, en total el ciclo biológico de un macho puede ser de menor de 14 días, 12-14 días, y de una hembra puede ser mayor a 14 días. En huevo puede permanecer en promedio de 3 a 7 días, de larva de 1 a 4, y en macho de 4 a 6 y en hembras de 4 a 10. Las hembras también, otra particularidad es que a lo largo de su vida pueden poner cerca de 16 huevos en todo su ciclo biológico, y dando, digamos, como prioridad a que nazcan muchas hembras y pocos machos. Por otra parte, diariamente puede colocar un promedio entre 1 y 3 huevos de ácaro. Los daños que ocasiona son, bueno, acá tenemos unas imágenes donde podemos evidenciar que lo que hace es una necrosis, dado que lo que hace es absorber la savia y afectar como la circulación de la planta. Eso hace como, entre otras cosas, de que las hojas nazcan, digamos, como arrugadas, apiñadas, secas, con necrosis, y es un impacto grande en la planta de fresa. También puede hacer que las fresas como tal no se desarrollen bien y no sirvan para poderlas cosechar. Aquí tenemos en la parte de la derecha un ejemplo. Los daños directos son esos. Los indirectos es que, pues, donde hay un cultivo de fresa y existe este ácaro, es muy posible de que si vuelven a sembrar ahí, ese mismo ácaro vuelva a aparecer nuevamente. En cuanto al monitoreo que realizan los productores y el control, es simplemente de manera visual revisar si existen presencia de ácaros adultos o huevos. Hay que revisar muy bien porque son de un color transparente, solamente hay una etapa fenológica en donde son de un color amarillo pálido, son transparentes y son muy, muy diminutos. Eh, ya cuando se evidencia de que hay unas plantas que ya están en una etapa crítica del ataque por esta plaga, entonces lo que se hace es eliminarlas, sacarlas del cultivo para evitar de que vayan a proliferar esta plaga en las demás plantas que sí están sanas. Antes de la siembra algunos productores realizan una desinfección de la planta exponiéndola a agua caliente a más o menos 40 grados centígrados por media hora para, digamos, como eliminar por completo los ácaros. Y también controles químicos de acaricidas que realizan de manera periódica para evitar que se propague este ácaro. El plan de manejo que se propone es establecer un umbral de acción, un umbral de daño, que consiste en un ácaro por cada 10 hojas desplegadas. Cuando tenemos este umbral es porque tenemos que empezar a aplicar soluciones correctivas, ya no soluciones preventivas. Entonces, como preventivas tenemos restringir como el acceso a personas, porque también las personas pueden ser vectores de transmisión de este ácaro, y más, pues, dado que es un sitio cerrado, es un invernadero. Asegurarse de que las semillas y las plántulas que se vayan a llevar a invernadero sean certificadas, sean inmunizadas, sean confiables. Tener mucho cuidado con los niveles de nitrógeno, eso de manera preventiva,
porque a estos ácaros les encanta ese tipo como ecosistemas en donde existe alta presencia de nitrógeno. Y por último, realizar un control biológico con un ácaro depredador llamado Neuseulus cucumeris. Este ácaro depredador está disponible para la venta y se realizan las aplicaciones encima de las hojas y de las partes apicales de la planta de fresa. Bueno, y esos son los costos de implementación del manejo integrado de plagas propuesto. Dentro de las propuestas existen cosas que no tienen un costo y que se pueden desarrollar simplemente con mano de obra. Pero lo que sí tiene un costo, pues es la compra del insumo del biológico, que realizando los cálculos habría que comprar 70 unidades y eso es equivalente a un valor de 7.350.000 y la mano de obra que nos permita realizar como el monitoreo visual, que realice las aplicaciones, que elimine las plantas que están infectadas y todas las labores, digamos, como de sanidad del cultivo de fresa. Bueno, finalmente, en las conclusiones, es importante conocer el ciclo de vida y los hábitos y toda la anatomía de las plagas, identificarlas y tener la prevención de que tener una estrategia preventiva para que no nos vaya a afectar de una manera, eh, o sea, de una manera grave, sino de que sea muy leve y ojalá que el umbral ni siquiera se vea afectado. Además, por otro lado, puede que tengamos plagas que sean difíciles de percibir, pero con controles y con planes de manejo y estrategias podemos tratar de prevenir que nos afecten. Y por el lado de Zooptera frugipera en el maíz, es fundamental actuar de manera eficiente, dado que en nuestra zona del área es un cultivo clave y pues ya es de un clima más cálido. Y finalmente, las recomendaciones. Es importante saber mucho sobre la fisiología de la planta, aprovechar y conocer las condiciones de un cultivo cerrado, de un cultivo abierto y tratar de implementar planes de manejo que sean integrales. Y asimismo tener como agrónomos esa, digamos, como esa mentalidad del costo, de saber cuál sería el costo por hectárea, de, digamos, de anticiparnos a las situaciones graves de enfermedad y de plagas y tener, digamos, contemplados esos planes correctivos ya cuando tengamos que mitigar un daño de una plaga. Muchas gracias.